La relación del Papa León XIV con la Curia Vaticana es un tema muy importante, hermanos, y al que hay que estar prestando atención. Y les explico por qué. Dos cosas. Primero, ¿qué es la Curia Vaticana? La Curia Vaticana es toda la estructura interior del Vaticano que ayuda a que el Vaticano pueda gobernar, no el Vaticano, sino el Papa. Pero el Papa tiene tantas responsabilidades que estas se distribuyen en dicasterios que podríamos hacer un equivalente a como si fueran ministerios o secciones específicas de un gobierno, porque en cierta forma lo son. Entonces tenemos dicasterios conocidos como el dicasterio de doctrina de la fe, el dicasterio de obispos, el dicasterio para el clero, el dicasterio para la educación, el dicasterio para la sagrada liturgia, el dicasterio para la causa de los santos y así sucesivamente. Y existen otras instituciones que son menos conocidas, pero que también forman parte de la Curia romana. Existe, por ejemplo, el dicasterio para la interpretación de los textos legislativos, es decir, cuando obispos se encuentran aparente contradicción en textos del Código de Derecho Canónico y cómo interpretarlos, hay un dicasterio que les ayuda a interpretar y decir, así es como se interpreta esta ley. Existe la Sacra Rota Romana, donde casos de conflictos canónicos, judiciales, van a parar. Es una especie, digamos así, de corte superior, ¿no? Está luego la asignatura apostólica, que vendría a ser como la Corte Suprema. Y todas estas instituciones pueden parecer una burocracia, pero la verdad es que el Vaticano trabaja con una estructura relativamente delgada, digamos, relativamente sencilla. Y hay otras instituciones que tienen que ver con la administración económica, dicasterios como la familia, y luego las academias pontificias, la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, la Pontificia Academia para las Ciencias, la Pontificia Academia para la Vida, etc. Entonces, la Curia es una organización compleja. Y la Curia requiere no solamente buenos líderes, nosotros sabemos los nombres de los cardenales, por ejemplo, sabemos que el cardenal Fernández está en Doctrina de la Fe, sabemos que el cardenal Prevost estaba en obispos, ahora él va a tener que nombrar un sucesor para sí mismo, sabemos que el cardenal Roach está en Sagrada Liturgia, y así podemos tener conocimiento de quiénes son las cabezas, o que la institución más importante, que es el brazo derecho del Papa, que es la Secretaría de Estado, es el cardenal Pietro Parolin, ¿no? Entonces, estas organizaciones no son irrelevantes para la marcha de la Iglesia Católica Universal, hermanos, no lo son. Cuando un obispo tiene un problema serio de jurisdicción con un sacerdote, por ejemplo, necesita ir a clero. Cuando un obispo tiene algún tema importante o algún problema, y digo tema importante porque no quiero hablar de que solamente hay problemas, necesita ir al dicasterio de sociedades de sociedades de vida consagrada y vida apostólica, o sea, lo que antes se conocía como religiosos. Digamos que tiene problemas con una congregación en su sede, o no, lo contrario, tiene una comunidad que está creciendo, que es una comunidad nueva, que tiene nuevas vocaciones, un nuevo carisma, necesita la aprobación de ese dicasterio para seguirla alentando, para aprobarla en su diócesis. Entonces, la vida cotidiana de las diócesis depende mucho de que la curia funcione. Entonces, la curia no es una burocracia que está allá lejos y que nuestras comunidades, nuestras iglesias pueden vivir pues tranquilas, ¿no? Si tienen un caso de un sacerdote abusador, eso necesita ir a Doctrina de la Fe. Si tienen un autor importante que está enseñando doctrina que es contraria a la iglesia, los obispos necesitan ir a Doctrina de la Fe, a la
parte que se dedica a la clarificación de la doctrina para que declare si esa doctrina es correcta o no es correcta, si es conforme a la enseñanza de la Iglesia o es herética, ¿no? Entonces, es importante entender que esta curia es importante para la función de la Iglesia, tan importante que cuando el Papa Francisco fue elegido en parte porque se esperaba la reforma de la curia, y el Papa Francisco, como cardenal Bergoglio, creía firmemente en la necesidad de la reforma de la curia. Y el Papa Francisco efectivamente terminó haciendo una reforma de la curia que es la que se logró a través de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium. El Predicate Evangelium hace varios cambios importantes en la curia, pero lamentablemente ninguno de esos cambios, que son estructurales, han hecho que la curia cambie para mejor. Por el contrario, ¿qué es lo que ha pasado? Primero, por la pandemia, por temas de corrupción y por una caída significativa en la colaboración de los católicos con el Vaticano se ha encontrado con una profunda caída de los recursos económicos. ¿Eso qué cosa ha llevado? Ha llevado a que, primero, los pagos de los que trabajan en la curia no solamente no hayan crecido con la inflación, como en cualquier otra institución europea, sino que hayan tenido que ser recortados, o sea, los sueldos recortados. Imagínense ustedes, para seguir trabajando en esta empresa, tienes que tomar un corte del 10%. En segundo lugar, algunos beneficios importantes de trabajar en el Vaticano. El que trabaja en el Vaticano va a ganar menos que el que vive en Italia. Pero hay algunos beneficios, y es que el Vaticano tiene, por ejemplo, una farmacia, tiene una tienda de abarrotes más o menos grande, y tiene 2 estaciones de gasolina. Y siendo los impuestos tan altos en Italia, la gasolina en la curia, para los que trabajan en la curia, incluyendo laicos, mientras carguen la gasolina en el Vaticano, no pagan el impuesto italiano, y en consecuencia la gasolina sale casi a la mitad, y en Europa la gasolina es muy cara. Lo mismo con los alimentos que compran, están libres de impuestos, así como las medicinas en la farmacia. Pero la crisis económica ha hecho que la habilidad de estos servicios de poder satisfacer a los trabajadores de la curia haya disminuido. Y en consecuencia la calidad es menor, no se encuentran todas las cosas, la medicina, los productos que se necesitaban, y esto ha afectado la moral de la curia. Decía en primer lugar, es decir, la crisis económica ha creado esta situación al punto que hacia el final del pontificado del Papa Francisco se estaba hablando de la posibilidad de crear un sindicato de trabajadores que nunca antes se había creado. En algunos casos, por ejemplo, a los cardenales no solo se les redujo el ingreso, sino también se les pidió que pagaran más dinero por las propiedades en las que vivían, que son propiedad del Vaticano. Un cardenal no gana mucho dinero, hermanos, en la curia no. Y si además de tener la ventaja de poder tener una residencia para poder vivir cerca del Vaticano y trabajar cerca del Vaticano, y tiene que pagar más, las dificultades se incrementan, y esto afecta el clima de trabajo. A eso se ha sumado que el Papa Francisco tomó varias decisiones personales respecto de qué gente se tenía que quedar trabajando y qué gente tenía que salir. En muchos dicasterios hubo, digamos, un arrase silencioso, pero significativo, de personas que eran expertas, que eran consideradas que no estaban, entre comillas, en la línea del Papa Francisco, fueron despedidas. Pero muchas de esas personas eran las personas que saben cómo hacer que un dicasterio funcione. Entonces, ¿cuál es la situación con la que ahora se encuentra el Papa León XIV? Con una curia profundamente desmoralizada, una curia que requiere ser pagada mejor cuando no hay dinero, una curia que está angustiada porque para poder pagar mucho del déficit
se sacó dinero del fondo de pensiones, es decir, el dinero que tiene que pagar a aquellos trabajadores que se han retirado. El fondo de pensiones en este momento en el Vaticano está vacío. Entonces, cuando alguien se retira, no hay dinero para pagarle su retiro. Entonces, esto ha creado un clima de tremenda insatisfacción, a lo que se suma el clima de temor de que yo pierdo el trabajo si me cruzo con quienes creen que yo no soy leal, entre comillas, al pontificado. Y eso es un problema serio porque, como digo, afecta la vida cotidiana de la iglesia. Y en las congregaciones generales, pocas cosas recibieron más atención que la situación organizacional del Vaticano, comenzando por el déficit monstruoso, comenzando por el caos organizacional financiero que incluye elementos de corrupción, porque imagínense que el Vaticano consiguiera de todos los católicos una donación para llenar ese déficit. No es imposible, pero ¿de qué sirve llenar el déficit en un sistema que sigue siendo un agujero negro y que en consecuencia requiere una reforma estructural? Y por eso es que creo que ha sido muy importante que en el primer encuentro del Papa con la curia, y tengan en cuenta ustedes que esto es habitual cuando un Papa es nombrado, se reúne con la curia y se reúne en el aula Pablo VI para que vengan también los familiares, para que los familiares puedan traer a las personas que son sus allegados, sus familiares, etc., y tengan la oportunidad de encontrarse con el Papa. Entonces, allí asistieron más de 4.000 personas, no trabajan 4.000 personas en el Vaticano, sino que habían familias, los niños, etc. Y el Papa hizo dos cosas muy importantes que son el principio indicativo de cómo va en buen camino o tiene la intención de ir en buen camino en ese aspecto. En primer lugar, el hecho de reconocer su trabajo y el valor de su trabajo, silencioso, modesto, como San José, ¿no? Un trabajo de un enorme valor espiritual, pocas veces reconocido, realmente elogiando de corazón este trabajo que es muchas veces ingrato. Y en segundo lugar, algo que ha sido, me parece, una señal mucho más importante, ¿no?, en la dirección correcta, 100%, que es decirle a las personas de la curia que los papas van y vienen, pero la curia no. Entonces, miren qué importante este reconocimiento. Pueden ser palabras pequeñitas, insignificantes, pero no lo son. El hecho de que el papa diga, nosotros vamos y venimos los papas, pero la curia no, está reconociendo la importancia de garantizar la estabilidad de la curia. De que las personas que están en la curia, con el conocimiento que tienen, puedan seguir trabajando en la curia. Y eso significa que por lo menos estén bien pagadas. Y en segundo lugar, significa que en la curia exista un respeto a la jerarquía, a la habilidad, a los años de trabajo, y que no exista una política, digamos, de discriminación en base a cuán simpáticos son o no son respecto del pontificado. Obviamente esta es solo un principio. Mucho va a tener que hacer el Papa León XIV para enfrentar este desafío, pero hay un gran optimismo, por lo menos en la señal que ha dado en cuál es la dirección en la que piensa ir. Que tengas un buen día.